Hola, ¿qué tal amigos de Learning with Style? En esta ocasión veremos diferentes tipos de eslabones, así como también cómo podríamos representar eslabones y aparte también juntas en diagramas o esquemas cinemáticos. Entonces vamos a comenzar. Aquí estamos viendo los diferentes tipos de eslabones y esta clasificación es únicamente por el movimiento que van a realizar. Nosotros vamos a tener uno que denomina bancada, otro que se denomina manivela, biela, balancín y algunos especiales que, dependiendo del movimiento que vayan a realizar, uno podría ser el collarín, otro la corredera y podríamos tener otros más, ¿no? Pero estos son de los más usuales. Ahora, para poder entender la parte de bancada, manivela, biela y balancín, tenemos este mecanismo de 4 barras representado únicamente a través de un croquis en el programa de SolidWorks. Vamos a ver cómo es que este mecanismo nos ayuda al entendimiento para cada uno de estos, ¿sale? Entonces vamos a ver primero que la bancada es el que nosotros vamos a tener fijo, ¿sale? La manivela es el que puede rotar 360 grados. El balancín únicamente es un movimiento de vaivén o oscilatorio, perdón. Y la biela es un eslabón que no siempre está fijo a una bancada o que no es el de entrada o de salida, ¿sale? Entonces vamos a verlo con el programa de SolidWorks. Aquí tenemos ese modelo del mecanismo de 4 barras llevado a cabo únicamente como un croquis de líneas rectas en el programa de SolidWorks. Teniendo mostradas las relaciones de croquis, vemos que, por ejemplo, esta línea tiene coincidencia en el origen, pero aparte es vertical. Entonces, si nosotros esta línea la queremos rotar, no se va a dejar. ¿Por qué? Porque ya tiene esa restricción de que es vertical. Ahora, si nosotros le agregamos, acotamos más bien a cada una de estas líneas y le marcamos ya de cuánto es las dimensiones, entonces tampoco van a poder cambiar en su longitud. Únicamente va a tener libertad de movimiento los nodos, hablando en términos de cinemática, los nodos o juntas que finalmente están libres, es decir, que no están fijos en algún lugar. Entonces, esta línea de aquí va a ser nuestra bancada. Ahora, si nosotros quisiéramos verificar qué tipo de eslabón son los otros, vamos a ver para cada uno de estos. Entonces, si yo doy un clic sostenido a este punto o nodo de la línea, entonces puedo empezar a moverlo. ¿Qué es lo que pasa? Que veo que está articulado y la parte fija es el otro extremo de la línea. Si yo empiezo a mover el puntero del mouse, veo que esa línea o ese nodo logra dar los 360 grados, ¿sale? Entonces, ese sería mi manivela. Voy a ver el otro extremo. ¿Qué es lo que pasa? Me doy cuenta que tiene un tope. No puede pasar de aquí, me voy hacia el otro lado, tampoco puede pasar de acá. ¿Esto a qué se debe? Como la línea de 14 pulgadas no puede ni doblarse, ni tampoco cambiar su longitud, y además la línea de 1.5 tampoco puede cambiar su longitud, entonces se encuentra limitado su movimiento. ¿Qué es lo que podemos observar? Es una oscilación únicamente. Entonces, este sería mi balancín. Ahora, la otra línea, la de 14, como esta línea no está fija a la bancada, ni tampoco es el de entrada o el de salida, entonces este sería mi biela. Y entonces yo únicamente a esta línea podré ver que describe un movimiento, pero precisamente no es algo enteramente de rotación, por ejemplo, de 360 grados, ni tampoco de un vaivén. Entonces, por eso es que se le denomina biela. Ahora, vamos a pasar nuevamente a la presentación.
Y aquí, ya ahora sí, ya lo podemos nosotros escribir. Entonces, a ver, vamos a cambiarle el color. Y entonces, habíamos dicho, esta es la bancada. Bueno, permítanme. Posteriormente, este va a ser mi manivela. Este de aquí sería la biela. Y este que va a estar oscilando es el balancín. Muy bien. Pero nosotros todavía nos falta ver al menos 2, ¿cuáles son? El collarín y la corredera, para lo cual yo ya tengo estos modelos, hechos con piezas en 3D en el programa de SolidWorks. Ahora, ¿por qué lo tengo así? Porque va a ser más fácil el poderlo visualizar que únicamente a través de líneas. Entonces, vamos a ver este primer modelo. Nos pasamos al programa de Solid y de aquí le doy salir a este croquis. Posteriormente visualizo este de acá. Muy bien. Entonces, este se supone que es un mecanismo de manivela biela corredera. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos representado aquí una corredera? Porque es la que va a tener un deslizamiento, en este caso, sobre una superficie, la cual nosotros vamos a estar considerando que es la bancada. Ahora, voy a poner yo otra vista para facilitar ver que este amarillo sería mi manivela. ¿Por qué? Porque puede rotar los 360 grados. Y si se fijan, la corredera, esa únicamente tiene deslizamiento sobre un plano. ¿Cuál creen ustedes que sería entonces este eslabón? Ese eslabón no está fijo a la bancada, no es de entrada, no es de salida, entonces va a ser nuestra biela. Entonces pasamos al otro mecanismo. Déjenme encontrarlo. Acá está. Vamos a analizar y posteriormente regresamos a la presentación. Entonces, este mecanismo, ¿qué es lo que presenta? Vamos a empezar a jugar con él. Vemos que hay un eslabón que sí está articulado en la parte inferior. Este otro eslabón también está articulado en la parte inferior. Sin embargo, este tiene un movimiento que está delimitado por la geometría del mismo que corre a lo largo de este eslabón. Este, por su geometría, es un collarín, ¿vale? Entonces depende cómo nosotros analicemos el movimiento y cuál sea, en dado caso, una referencia. Sin embargo, lo que estamos observando aquí es que tomando como referencia el eslabón que es gris, entonces ahí lo único que hace es recorrerse sobre el eslabón gris, ¿sale? Sin embargo, vamos a ver más adelante que nosotros si mandamos a graficar parte del movimiento que tiene este, no es de que únicamente sea el deslizamiento sobre un eje, sino que también tiene una ligera rotación. Pero pues bueno, para no hacernos un poquito de pelotas y revolvernos, eso lo vamos a ver más adelante en el curso. Entonces regresamos a la presentación y aquí lo único que yo voy a hacer es ponerle, en dado caso, nombre a los que hacen falta, que sería la corredera y al collarín. Y le voy a cambiar el color
únicamente para poderlo señalar, que en este caso es el bloque verde y el collarín sería esta pequeña pieza. Muy bien, entonces, ¿de qué nos va a servir todo esto? Porque finalmente cuando se hagan los diagramas cinemáticos, nosotros no solamente tenemos que esquematizar cada uno de los elementos, es decir, eslabones, las juntas, sino vamos a ver que cada uno de esos eslabones va a tener un movimiento determinado, por lo cual es bueno saber de qué manera yo estoy representando o estoy nombrando cada uno de esos eslabones. Ahora, en resumen, entonces, la manivela ese eslabón que, como les decía, va a estar, girando. En este caso, da la revolución completa, es decir, los 360 grados, y tiene o está articulado, está pivoteado con la bancada. El balancín es otro eslabón, en este caso, únicamente oscila o es un movimiento de vaivén. De igual manera, está, articulado o pivoteado en la bancada. Y la biela también es conocida como un acoplador. Y ese eslabón va a tener un movimiento complejo, es decir, no nada más va a ser el que se esté pintando un arco o que se esté pintando una circunferencia, y ese no va a estar, articulado, pivoteado en la bancada. Y por último, pues bueno, la bancada es el eslabón que en este caso no se puede mover, ¿sale? Y va a ser en todos los casos, cuando estemos llevando nuestros diagramas cinemáticos, va a ser nuestro marco de referencia. Muy bien. Ahora, con esto nosotros podemos entrar con una serie de definiciones, que en este caso va a ser la de la cadena cinemática, que es algo que vamos a agregar a nuestro vocabulario, y ya habíamos visto en anteriores videos definiciones acerca de mecanismo y máquina. Entonces vamos a dar lectura al de cadena cinemática. Nos dice un ensamble de eslabones y juntas interconectados de modo que produzcan un movimiento controlado en respuesta a un movimiento suministrado. Entonces, de las palabras que yo había estado utilizando en anteriores ocasiones o en este mismo video, es la entrada y salida. Entonces, ¿cuál es la entrada? El movimiento suministrado, y el movimiento controlado o el que vamos a estar esperando es el movimiento de salida. Entonces, todo este eslabonamiento, porque es otra palabra que ya habíamos utilizado en anteriores videos, no nada más va a ser el ensamble de eslabones y juntas, sino que ya a través de decir cadena cinemática, nosotros lo que estamos, dando a entender es de que sí es un eslabonamiento, sin embargo, va a tener, movimientos de entrada y movimientos de salida. Y bueno, ya para abundar ahora con este término, un mecanismo es una cadena cinemática en el cual por lo menos un eslabón se ha fijado, que en este caso sería nuestra bancada, o sujetado al marco de referencia, ¿sale? Y por último, el de máquina, una combinación de cuerpos resistentes acomodados para hacer que las fuerzas mecánicas de la naturaleza realicen trabajo acompañados por movimientos determinados. Entonces, son definiciones al menos de mecanismo y máquina que le vamos a sumar a las anteriormente vistas. Solamente que aquí ya teníamos un nuevo término, que es en este caso la cadena cinemática. Ahora, vamos a entrar al tema de esquemas y diagramas cinemáticos. Para empezar, los diagramas o esquemas deben de ser muy claros y simples de entender. Si nosotros no hacemos esa representación de nuestros eslabones o juntas de esta manera, no podría ser posible la interpretación de qué movimientos son los que realmente se van a llevar a cabo. Por lo cual, nosotros tenemos que cumplir con esas dos condiciones, claros y simples. Ahora, nosotros vamos a ver que, la forma en la cual finalmente va a estar representados los diagramas es únicamente a través de eslabones y juntas. Nada más que los eslabones dependemos de algo que ya habíamos visto en anteriores videos, que es precisamente el número de nodos que van a tener, ¿sale? Y la otra es de que, vamos a ver con unos ejemplos un poquito más adelante, nosotros podemos, en dado caso, también representar a los eslabones que
tienen un mayor número de nodos del binario, que podríamos facilitar mucho de las líneas que nos van a estar representando precisamente esos eslabones. Ahora, cuando nosotros tengamos eslabones que en este caso van a ser a partir del ternario, es decir, de 3 nodos en adelante, tenemos que cerrar las áreas, y esas áreas las podemos ashorar, es decir, hacer un rayado con líneas, o podríamos, en dado caso, utilizar, un color para rellenar esa área. ¿De qué nos va a servir? Porque eso, nos va a evitar confundirnos de que es un conjunto de 3 eslabones, por ejemplo, binarios, para simbolizar un triángulo, por ejemplo, y de ahí, esto nos va a dar una lectura diferente. El tener un eslabón, por ejemplo, ternario que tenga forma de triángulo, a pensar que es únicamente un conjunto de eslabones, binarios, ¿sale? Ahora, nosotros en estas representaciones, vamos a darnos cuenta que pueden cambiar dependiendo del autor que nosotros estemos consultando. Sin embargo, nosotros no nos debemos de preocupar tanto por cómo finalmente se representó. Lo que nos va a interesar es poder indicar o poder interpretar o poder dar a notar qué eslabones están fijos, cuáles están móviles a través de determinado tipo de juntas para poder comprender cómo se lleva a cabo el movimiento. En la siguiente diapositiva nosotros vamos a ver una nomenclatura que es utilizada en este caso por el autor Robert Norton. Entonces, en donde nosotros al eslabón binario, lo que podemos observar es de que únicamente es una línea con pequeños círculos justo en los extremos. Y en esos círculos nosotros son los espacios en donde tendríamos los nodos y que posteriormente esos nodos podríamos tener la interacción con nuestras juntas. Un eslabón ternario tiene 3 nodos. Sin embargo, nosotros vamos a rellenar con algún color o vamos a ashurar esa superficie para, poder dar a entender que es un solo eslabón y no un conjunto, en dado caso, de 3 eslabones. En el caso de esta parte de que fuera un eslabón, no, perdón, 3 eslabones, binarios, nos daríamos cuenta que de todas maneras ya no podrían moverse para ningún lado, ¿sale? Sin embargo, en el caso de un eslabón cuaternario, puede que, por ejemplo, este eslabón se pudiera mover. Entonces, para evitar confusiones de que no es un mecanismo de 4 barras, sino es únicamente un eslabón que tiene 4 nodos, nosotros vamos a rellenar el área, ¿sale? Vamos a ver con otros ejemplos ahorita un poquito más adelante, este tipo de juntas, en este caso media junta fija, la media, perdón, junta rotatoria móvil, que sería únicamente a través también de circulitos, los cuales son iguales a los que tenemos acá en la parte de los nodos. Cuando esa junta rotatoria la vamos a tener fija, es decir, a una bancada, cuando nosotros podemos tener un deslizamiento, como sería algo muy similar a lo del collarín, cuando nosotros tenemos una junta de traslación, en este caso fija, como en el caso para la corredera, y cuando nosotros tenemos una media junta, pero que esta es móvil. Es decir, hay algunos mecanismos en donde los eslabones podrían no únicamente rotar, sino también posiblemente llevar a cabo un deslizamiento. Entonces, vamos a poner un ejemplo, en este caso, de este mecanismo. Imagínense que al mover nosotros este mango, finalmente nosotros lo que provocaríamos a través de tenerlo fijo en este punto y que esto también está fijo, si se fijan aquí hay unos tornillitos, finalmente nosotros vamos a hacer que baje, que mueva este eslabón y este eslabón a su vez mueva a la corredera. Posiblemente es como para poder cortar algo, ¿sale? Entonces, ¿cómo podría ser la representación de los eslabones en el caso de
cuando no nada más es un eslabón binario, como podría ser este que ahorita yo estoy pintando aquí encima, ¿no? Si nos fijamos, este tendría únicamente 2 nodos. Sin embargo, déjenme borrar ahorita este para que no me estorbe. En algunas ocasiones, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que representar a través de un área eslabones que a lo mejor podrían tener de manera física 2 nodos, ¿sale? ¿Y eso por qué se debe? Porque nosotros vamos a tener una superficie o una extensión de nuestro eslabón en el cual nosotros posteriormente nos va a servir para analizar que podemos estar aplicando una fuerza, una palanca, y que a lo mejor el movimiento que nosotros tengamos precisamente de este mango, en el caso ahorita de aquí, precisamente nos puede llegar a servir, ¿para qué? Para poder llevar a cabo una serie de cálculos. Entonces, en este caso, el eslabón lo podríamos tener ashurado o, como les decía, nada más déjenme pintarlo, podríamos haberlo representado este triángulo a través de haber rellenado con un color esta área de nuestro triángulo, ¿vale? Entonces, ese es un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, este otro. Nosotros podríamos pensar, bueno, pues aquí nada más lo tengo articulado en estos 2 puntos, ¿no? A este eslabón. Sin embargo, en algunas ocasiones, como les comentaba, si va a tener otra utilidad, entonces lo podremos representar a través de este triangulito. Igual, lo podemos rellenar o lo podríamos ashurar, es decir, llevar a cabo un, un trazado de líneas paralelas, ¿vale? Entonces, eso únicamente como para que nosotros podamos entender que al momento de estar llevando el diagramado, por ejemplo, ahorita voy a utilizar otro color, nosotros a estos eslabones los podríamos estar representando a través de líneas con circulitos en los extremos, como es el caso ahorita de los que están en color amarillo. O simplemente nosotros, necesitemos en algunas ocasiones de áreas, y esas áreas van a estar determinadas precisamente por la utilidad. O puede que se dé el caso en el cual si haya algún, eslabón que realmente tenga 3 nodos o 4 nodos, ¿sale? Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar. Y ahora, ¿cuál va a ser la siguiente tarea o ejercicio? Nosotros aquí tenemos como ejemplo un mecanismo. ¿Qué es lo que va a estar haciendo este mecanismo? Suponiendo que este fuera una leva, es decir, podría haber sido un círculo que tiene un giro excéntrico, es decir, no precisamente a través del mero centro del círculo. O podría tener una forma casi como de papa, una leva. Sin embargo, si nosotros le otorgamos movimiento a través de un motor, ¿qué es lo que pasaría? Esta empezaría a girar, pero como tiene un giro excéntrico, finalmente va a llegar el momento en que la altura que ahorita tiene y que nos está dando una forma en la cual está descansando este otro eslabón, lo va a empezar a empujar. Al momento de empujarlo, este se mueve y finalmente también se empezaría a desplazar a través de este collarín. Ese collarín finalmente también está articulado en la parte de abajo, pero fijo a través de una bancada. Acá, bueno, estas 2 de aquí, esta de acá y esto es bancada, es decir, no presenta movimiento, pero finalmente también este al moverse y este al tener fija su longitud, al igual que este, va a tener o va a presentar también movimiento, ¿sale? Entonces, este de aquí que estamos observando, si es un eslabón ternario, finalmente este va a tener conexión con otro eslabón binario, ¿para qué?
para finalmente estar, conectado a una corredera. Si todo esto se mueve, entonces también va a mover a la corredera. Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a pedir? Ustedes van a realizar un modelado de este mecanismo, pero ese modelado no lo van a dejar únicamente en forma de croquis, es decir, en 2D, sino lo van a llevar a un 3D. Y entonces ustedes le podrán cambiar parte un poquito de la geometría, es decir, por ejemplo, de esta parte de cómo se lleva la corredera o qué forma tiene este eslabón. Por ejemplo, podría tener en un 3D redondeados o inclusive tener esta forma. Y ustedes finalmente, la geometría que le dejen a cada uno de los eslabones y demás, va a correr por su cuenta. Sin embargo, eh, la libertad que ustedes van a tener es de, no nada más de la geometría que tienen los eslabones, sino también de cuánto es la dimensión. Inclusive, si trabajan en unidades de milímetros, pulgadas, centímetros, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es de lo más importante para ustedes? El saber en dónde van a localizar finalmente las bancadas, la bancada, es decir, las partes que van a estar móviles. Y ya de ahí, cuando lleven a cabo su ensamble, ustedes podrán decir, ok, bueno, sí tiene esta geometría y demás, pero a lo mejor para unir yo en mi modelo 3D, es decir, en el ensamble, puede ser que esto sea una placa y que finalmente dentro de la placa yo le esté poniendo, las articulaciones, ¿no? Podría ser una opción de solución, ¿no? Una placa y finalmente ya tendrá, forma en la cual nosotros, a través de haberlo agregado estos otros elementos sólidos, finalmente ayudemos para que los otros elementos puedan estar girando, rotando o simplemente cuando lo pongamos en el espacio, déjenme borrar esas líneas, ustedes puedan llevar a cabo, en dado caso, la restricción, decirle, ya acomodados todos los elementos en determinada posición, yo elijo que lo que acabo yo de haber marcado en color rojo, estos, queden completamente fijos en el espacio. ¿Para qué? Para que finalmente yo pueda facilitar el tener las articulaciones de los otros eslabones, ¿sale? Entonces, hasta ahí vamos a dejar este video para que ustedes puedan ponerse a practicar con su programa de Solid y poder entender un poquito mejor cómo es que se llevaría a cabo en algo en real a través de hacerlo virtual. Les agradezco mucho su atención. Si ustedes quieren, pueden darle like a este video y compartirlo. Nos vemos en la próxima.